buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Hoy con más información sobre el caso que estremece al país. Más información sobre el Chibolín Gate. Hoy día, nuevos personajes en nuestra pizarra de la corrupción. Y hoy también vamos a presentar a dos personajes clave sobre los cuales hemos desarrollado reportajes, informes que nos cuentan quiénes son algunos de los todavía desconocidos miembros de esta telaraña, de esta red de corrupción. Yo quería, antes de dar paso a las primeras notas del programa, hacerme una pregunta en voz alta. ¿No les parece a ustedes que 18 días después de que en este estudio el señor Andrés Hurtado hizo una pública confesión de múltiples delitos, lavado de activos, tráfico de influencias, cohecho activo, pasivo, etcétera, 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 ya tendría que haber un resultado? Ya la justicia tendría que haber accionado de alguna forma en este caso, pero sucede que no. Sucede que han transcurrido 18 días y lo único que hay es miedo, lo único que hay es confusión, versiones contradictorias, y diera la sensación de que hay muchas autoridades asustadas por lo que Andrés Hurtado Chibolín puede contar y cantar, como ocurre en los grandes casos de mafias, como ocurre en los grandes escándalos de corrupción. Cuando una cabeza habla, otras ruedan. Y eso es lo que podría pasar si Andrés Hurtado empieza a cantar. Hemos mostrado en este programa cómo el escándalo Chibolín alcanza a las más altas esferas del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Ejército, de Migraciones, de la SUNAT, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes imaginan la cantidad de autoridades que en este momento están haciendo todo lo posible para que Chibolín no hable? ¿Ustedes imaginan? Bueno, yo me hago dos preguntas. La primera pregunta sería, ¿el ministro del Interior, Santibáñez, está persiguiendo a Andrés Hurtado con el mismo ahínco y el mismo tesón con que persigue a Vladimir Cerrón? La Policía Nacional, que tiene como jefe máximo al Ministerio del Interior, está siguiéndole los pasos a Andrés Hurtado, le está respirando en la nuca, ya lo tiene identificado, ya lo tiene localizado, ya sabe dónde está. No, no lo sabe porque no lo quiere saber y no lo están buscando. Porque habría que preguntarle al ministro Santibáñez si dentro de su abultado currículum como abogado ha sido alguna vez defensor de algunos de los personajes de nuestra pizarrita. Poncha mi pizarrita, por favor, que tanta chamba nos cuesta, por lo menos para que la gente la vea. ¿Alguno de estos personajes, señor ministro Santibáñez, ha sido acaso alguna vez su defendido? ¿Ha sido usted alguna vez abogado de los personajes que aparecen en nuestra pizarra de la corrupción? Es una pregunta. Y la otra pregunta sería, ¿por qué hasta ahora el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, no ha dicho esta boca es mía sobre este mega caso de corrupción? ¿Por qué el presidente del Poder Judicial, que celebra sus bodas en Punta Cana, ¿no? Unas bodas muy glamorosas y muy faranduleras, con grandes estrellas del espectáculo, no tiene ganas de opinar sobre este caso? ¿Por qué, doctor Arévalo? ¿Por qué no lo hemos escuchado declarar? Y sí lo hemos visto, por ejemplo, en una celebración pública, la tarde de hoy, blindar con su presencia, ¿no es cierto?, acoger bajo su ala protectora a la jueza María Vidal, que está muy molesta y muy enfadada con nosotros porque dice que nosotros aquí deslizamos información, que nosotros insinuamos acusaciones. Qué lindas fotos, esa es la boda, ¿verdad? Ese debe ser el viaje por esa República Dominicana que dice la jueza. Yo me fui por un asunto muy importante, dice la República Dominicana. Ahí está el asunto muy importante, ¿no? La glamorosa, colorida,
florida boda del presidente del Poder Judicial, que está tan calladito la boca, el señor Arévalo. Bueno, hoy en este acto público en el que se le celebraba, no nos importa qué, estaba ahí con su mejor cara de autogol, la señora Vidal, más conocida a partir de ahora como la chibolina del Poder Judicial, al lado del presidente del Poder Judicial. ¿Eso qué significa? ¿Cuál es el mensaje que el señor Arévalo quiere transmitir? El mensaje no verbal. Te pongo a mi diestra, porque sí, está a su diestra, a la diestra del padre, porque eres la madre también, ¿no? Acá todas son madres y ella es la máxima. Ella es la especial, la súper suprema con doble queso. Bueno, nosotros hoy vamos a mostrar dos personajes nuevos, pero antes escuchemos a la propia jueza Vidal en medio de su enfado, ¿no? Y de sus descargos tan enérgicos, admitiendo que efectivamente usó la agencia de viajes de Chibolín. Entonces, ella se molesta porque sacamos su movimiento migratorio, pero admite que compra sus boletos en la agencia de viajes de Chibolín. Vamos a ver, ¿cuántas agencias de viajes hay en el Perú? ¿500? ¿800? ¿Por qué la jueza Vidal compra justamente en la agencia de Chibolín? No hay otras agencias más, tiene que ser esa. No sabía que era de Chibolín, no estaba enterada, fue una cosa del azar, ¿no? Una cosa de suerte. Vamos a escuchar. En los últimos días me he visto envuelta en una campaña de especulaciones, insinuaciones y, por qué no decirlo, de difamación. Niego tajantemente que el señor Andrés Hurtado haya tenido algún tipo de participación, haya organizado, haya donado, haya regalado. Mi persona le envió una carta notarial al señor Andrés Hurtado a efectos de que señale puntualmente si él organizó y que lo demuestre. He recibido respuesta mediante carta notarial que él no ha tenido ningún tipo de organización, no ha donado, no ha regalado, no ha tenido ninguna participación en dicho evento. Si usted es un agudo observador, se habrá dado cuenta que cuando la jueza Vidal va a decir a Andrés Hurtado, le da un acceso de tos. Es un nombre que le produce tos, le produce comezón en la garganta. Y entonces cada vez que ella va a decir a Andrés Hurtado, y luego dice Andrés Hurtado, el señor Andrés Hurtado. Es increíble. Puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC o un TIC, quién sabe. Pero es curioso, es curioso. Cuando tengan listo el video y cuadrado en ese momento, me avisan, porque habría que compararlo y tenerlo cerquita, ¿no? Y tener que soplarse toda la declaración completa. Bueno, la señora realmente se ha defendido como era de esperarse. Se ha demorado bastante, eso sí. Se ha demorado bastante porque, nuevamente, doctora Vidal, a Andrés Hurtado lo tuvimos acá hace 18 días. Y hace 18 días se habló de sus vínculos con el señor Hurtado, de los vínculos de usted, señora jueza Vidal, con Andrés Hurtado, de los vínculos de sus hijos, señora Vidal, con las hijas de Andrés Hurtado. Y se ha demorado 18 días en decirnos esto. Pudo haberlo dicho al día siguiente, la verdad. No requería de mayor investigación ni asesoría jurídica. Pero vamos a ir a la pizarra, si las cámaras me ayudan, para descubrir otro de los rostros antes de dar paso al siguiente reportaje. El siguiente reportaje tiene que ver con Miguel Vegas Bacaro, un fiscal superior de Surco, que estuvo muy preocupado por homenajear, por agasajar a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Y en este empeño, en este esfuerzo, organizó, con el apoyo de Andrés Hurtado y su producción, un campeonato, ¿no? Un campeonato muy espectacular. Porque el campeonato tenía algunos invitados especiales. Por ejemplo, los premios, las medallas, las copas las entregaba Natalia Málaga, que, como sabemos, es Pinky Friend de nuestra
reina y señora de la canción criolla Eva Ión, que también cantó en el campeonato. Al igual que, ¿se acuerdan? En la fiesta del Día del Juez. Oh, coincidencia. En este campeonato, en el Ministerio Público, ¿no?, cantaba también Eva Ión. E invitaron al Cuto Guadalupe, personaje entrañable que siempre tiene que estar en los grandes eventos. Nosotros hemos hablado con el Cuto Guadalupe, hemos preguntado cuál era la naturaleza de ese evento y curiosamente en las fotos se alcanza a ver algunos personajes característicos del programa fenecido, porque hoy es Sábado con Andrés. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿por qué la doctora Patricia Benavides, fiscal de la Nación, recibía este tipo de homenajes, ella y su personal, con un campeonato que tenía una cantidad de fechas en el campo deportivo de acá de Jesús María, cerca del Canal 2, de Latina, ¿no? Y el evento era amenizado con súper cantantes y con súper deportistas, y Natalia y el Cuto. ¿Quién estaba detrás de esa producción? Parece que Andrés. ¿Y quién pagaba esa producción? ¿No es esto una dádiva? Hacer una fiesta, un concierto, un banquete, un campeonato, una kermés, una gincana para el personal de una institución, ¿no es acaso una prebenda? ¿No es una manera bastante elegante de decir, yo te regalo esto, pero cuando yo tenga una necesidad, tú me das una manito? Parece que de eso se trataba. Y el encargado, el anfitrión, el organizador, el oferente de esta fiesta para Patricia Benavides y su personal es el señor Miguel Vegas Vaccaro, que está aquí en nuestra pizarrita. Vamos a descubrirlo. Ahí está, Miguel Ángel Vegas Vaccaro se une a este organigrama, y para conocer las razones, veamos el reportaje de Diego Pachas. El 6 de mayo del 2023, Andrés Hurtado se encargó de organizar el evento deportivo para el Ministerio Público por el Día del Fiscal Peruano. Así como lo escucha, Chibolín le preparó y organizó la pichanga a los fiscales, quienes hoy deben investigar a Hurtado por su caso de lavado de activos. El Ministerio Público de Patricia Benavides tuvo la fabulosa idea de aceptar que Chibolín les organiza el torneo, trayendo a figuras reconocidas del medio. Apareces en un evento deportivo por el Día del Fiscal el año pasado, que lo organizó Andrés Hurtado, no sé si lo recuerdas. Sí, claro que sí. Fuiste como imagen. Sí, fuimos para hacer más que todo un acto de presencia, que también fue Eva Ión, Natalia Málaga también. A pedido de Andrés, ¿verdad? Sí, claro que sí. Una competencia que duró todos los sábados de mayo del 2023 y realizado en el campo deportivo de la Municipalidad de Jesús María, Campo de Marte. En el fondo, a la izquierda, se encuentra Raúl Francia, animador principal del programa Porque Hoy es Sábado con Andrés. ¿Cuál era la función principal de Francia? Básicamente, ser su chupe. En esa misma imagen se encuentra Natalia Málaga, quien está en un momento de confraternidad con las fiscales peloteras. Sí, fuimos para hacer más que todo un acto de presencia, que también fue Eva Ión, Natalia Málaga también. A pedido de Andrés, ¿verdad? Sí, claro que sí. Nosotros creo que entregamos la premiación. En ese tiempo creo que estaba la señora Benavides, creo que eso sí el año pasado. La ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Sí, así es. ¿Por qué, existiendo miles de alternativas de entretenimiento deportivo, la Fiscalía de la Nación escogió a Chibolín? ¿A qué se debió que la Fiscalía acepte el detalle de Andrés, a pesar de su historial criminal? ¿Qué hacía que él tuviera la llave mágica de entrar a la Fiscalía? ¿Qué acceso de información podría haber tenido con la Fiscalía? Este tipo de personas lo que hacen es que te dicen, no te preocupes, yo te organizo todo, lo cual es una dádiva, ¿te das cuenta? No te preocupes, yo te organizo una cena para todos. No te preocupes, yo le doy un fin de semana a todos. No te preocupes, yo te organizo esto. Entonces, eso es una coima encubierta, ¿te das cuenta? O una coima anticipada. El nexo entre Chibolín y Patricia Benavides
fue a través del fiscal Miguel Vegas Bacaro, quien fue el encargado de coordinar junto con Hurtado todos los detalles del torneo de confraternidad. Vegas Bacaro es el protagonista de la pichanga. En esta fotografía aparece entregando unas flores a la madrina del evento, su jefecita, Patricia Benavides. Y si no hubo contrato, tendríamos ya que preocuparnos de qué servicio le está dando a cambio. Cuando hay justamente ese vacío en cuanto a cuál ha sido la retribución que se ha tenido por ese servicio, genera mucha suspicacia, muchas dudas, y que ahí, sí o sí, por un lado, tendría que actuar la Junta Nacional de Justicia para hacer investigaciones. El ascenso del fiscal Vegas Bacaro llegó de la mano con la llegada de Benavides a la Fiscalía de la Nación, ya que Vegas Bacaro pasó de ser fiscal superior a fiscal adjunto supremo provisional, especializado en delitos de funcionarios públicos. Curiosamente, Benavides lo asignó en el cargo que tuvo antes de llegar a ser fiscal de la Nación. El hecho clave que demostró que Benavides y Vegas jugaban en pared fue cuando Patricia Chirinos denunció constitucionalmente a los jueces de la Tercera Sala Constitucional de Lima, quienes otorgaron una medida cautelar a favor de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, quienes estaban siendo investigados por el Congreso. Ni bien la Woman del Callao anunció la denuncia constitucional, Vegas Bacaro de manera muy rápida abrió una investigación express contra dichos magistrados. Hemos escuchado. ¿Y cuál es el problema? Yo sabía que era proxeneta. ¿Y cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema? Y me decoró el departamento, pero no le vi nada de malo. Ese tipo de jueces, fiscales, no queremos. Jueces o fiscales ingenuos, no queremos. No sirven para la labor de administrar justicia. El pasado de Vegas Bacaro no lo ayuda. Según reveló el portal Infobae, Miguel Vegas Bacaro registra 7 llamadas con Antonio Camayo desde el 23 de febrero al 7 de junio del 2018. Ese mismo año, fue suspendido por 30 días de su cargo como fiscal superior tras haber dejado que 102 expedientes prescriban. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Se encuentra el doctor Vegas Bacaro? ¿Parte? De Diego Pachas. No se encuentra. ¿Sabe a qué hora lo puedo encontrar? Soy periodista del programa de Beto Ortiz. No se encuentra. Él a veces tiene el trabajo y tiene clases. Viene en la noche entonces. Sí, aproximadamente. ¿A qué hora más o menos? ¿7, 8? No sabría decirle. Ya. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Así como organizó la fiesta por el Día del Juez con las cantantes Eva Young y Cecilia Bracamonte, de idéntica manera Andrés Hurtado organizó el campeonato para el Día del Fiscal. Mismo esquema, mismo modus operandi, misma receta de granjearse la simpatía de los fiscales. Estas reveladoras imágenes en las que están sus colaboradores y miembros de su producción agasajando, dando dádivas, dando prebendas a los fiscales, esos fiscales que son los que deberán acusar penalmente al líder de esta red de corrupción, cuyo paradero se desconoce. Bueno, se repite un esquema que parece calcado de la organización de la fiesta por el Día del Juez, que la jueza Vidal se ha desgañitado tratando de desmentir e incluso ha dicho que le ha mandado una carta notarial a Andrés Hurtado para que diga si es verdad que él organizó la fiesta y que Andrés Hurtado le ha contestado con otra carta notarial diciéndole que no organizó la fiesta. Vamos a ver, ¿de qué trata esta patraña? Porque de verdad, si entre ellos se van a mandar cartas notariales para preguntarse y taparse mutuamente, pues no tiene ningún sentido. Lo interesante sería que la doctora, que tanto nos acusa de deslizar, de insinuar maliciosamente versiones que no se ajustan a la verdad, pues que venga aquí en vez de ir a RPP. O además de ir a RPP, que venga por acá. Y acá le podremos preguntar, por ejemplo, ¿por qué tose tanto cuando menciona a Andrés? Es una cosa que me tiene un poco obsesionado, pero también yo quisiera preguntarle, así abiertamente, a boca de jarro, doctora, si es verdad que usted estuvo en el concierto de Jerry Rivera, en el Arena 1 del Jockey Plaza, con Andrés Hurtado Chibolín, tomándose unos whiskies etiqueta azul.
¿Es esa una calumnia o es esa una realidad comprobable, doctora Vidal? ¿Estuvo usted o no estuvo usted en el box, en el VIP del concierto de Jerry Rivera, cachete con Chibolín, tomando whisky etiqueta azul como le gustaba a Toledo? Dejo ahí la pregunta. Si usted desea, viene acá. Si no, pues la puede responder en cualquier otra tribuna y nosotros replicaremos su respuesta. Pero sospecho que no me va a querer contestar, porque usted sabe que es verdad. Y usted sabe que podría haber foto. Y cuando hay foto, hay video. Vamos a sus toses, ¿no? Vamos a analizar sus toses. La señora, cada vez que va a mencionar a Andrés Hurtado, tose de manera compulsiva. Ocurre en las dos oportunidades en las que, frente a una cámara, ha tratado de defenderse y de decir que ella no tiene nada que ver, que no lo conoce y que todo es una casualidad, ¿no? Y un producto del azar. Veamos. Mi persona le envió una carta notarial al señor Andrés Hurtado. No puede mencionar a Andrés Hurtado. Ahora ustedes dirán, claro, es el clima. Sí, pero si escuchamos toda la declaración entera, que ya lo hicimos al inicio del programa, nunca tose. Solamente tose cuando menciona a Andrés Hurtado. Muy bien, vámonos ahora nuevamente a la pizarrita, porque tenemos que descubrir algunas fotos más. ¿Se acuerdan ustedes que ayer les contamos la historia de Los Ceibos? Esta empresa que compra toneladas de oro en estado bruto, ¿no? Con unas facturas de millones de dólares. La empresa Los Ceibos, de propiedad de Andrés Hurtado, vía unos testaferros, le compra a la empresa de Javier Muley, a la empresa Las Lomas Doradas. ¿Le compra o le vende? No me queda claro. Me parece que le vende, ¿no? Sí, le vende. Ya, no importa. Le compre o le venda, da lo mismo. Porque el asunto es que Andrés tiene esta empresa y la maneja vía testaferros. Curiosamente, la señorita que maneja todas sus demás empresas, que son 9, fue dejada de lado en este caso particular. Y en su lugar se nombró a 2 personas, un gerente general y una apoderada. Vamos a ver quiénes son. Está por acá. ¿Lo tienes? Él es el señor Dietrich Mejía Tello, gerente general de la empresa Inversiones Los Ceibos, Sociedad Anónima Cerrada. Es decir, de la que compra y vende toneladas de oro por millones de dólares. El señor realmente tiene el porte, ¿no es cierto?, la apostura de un magnate que compra y vende oro. Se puede ver, es a simple vista, que es un millonario, ¿no? Y aquí, Luz Edith Montoya Marín es la gerente de la empresa. Probablemente se trate de 2 personas que Andrés ha elegido muy al azar para que sean sus nuevos testaferros. Esta empresa es la que trasiega con el oro ilegal en cantidades y en montos astronómicos. Y bueno, es muy posible, yo no los quiero eximir de culpa y ellos tendrán que declarar ante la justicia o someterse a la colaboración eficaz, pero tendrán que explicar cómo es que pueden negociar con esas cantidades gigantescas, ¿no?, del preciado mineral. También tenemos en nuestra pizarra a otro personaje, que es el señor... ¿Dónde estaba? Y estoy un poco mareado. Acá, aquí arriba. El señor Luis Arbulú. Otro personaje más en nuestra pizarra. ¿Y quién es Luis Arbulú? Luis Arbulú es el gerente general de Lat Pharma, una empresa que se dedica a la importación, distribución, comercialización de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Él ha estado también, como es costumbre, en varias oportunidades en el programa de Andrés Hurtado. Fue gerente de un karaoke muy glamoroso que se inauguró en el año 2019 y el que todos decían que era de propiedad de Andrés Hurtado. Yo lo recuerdo porque yo estuve ahí con toda la farándula limeña. Un karaoke que estaba en el Polo y que se llamaba Karaoke El Polo. Resultaba que el dueño era Chibolín, ¿no? Pero Luis Arbulú aparecía como gerente. Él
ha homenajeado también, Andrés, al personal, ¿no?, a los directivos de esta empresa Lat Pharma, con fiestas amenizadas, por ejemplo, con el Grupo 5, ya no con Eva Young. Y en la fiesta de Lat Pharma del año pasado, el 18 de diciembre, se presentó a Andrés Hurtado Chibolín como embajador de la marca. Entonces, claramente, los nexos comerciales, empresariales y de diversa índole entre estos personajes están más que documentados, y el señor Arbulú se hace acreedor a ser parte de nuestra pizarra, organigrama o diagrama de flujo que pretende explicar cómo funcionaba toda esta maraña, toda esta galaxia Chibolín. Vamos a ver un pequeño video, ¿no?, sobre este personaje, Luis Arbulú. Adelante. Bueno, poco a poco se va armando este enorme rompecabezas, y antes de dar paso a nuestra entrevista central, yo quería compartir con ustedes una información que puede parecer anecdótica, pero creo que nos sirve para esbozar la personalidad de este personaje megalómano, egocéntrico, narcisista, desmesurado, que ha sido siempre Andrés Hurtado Chibolín. Hay aspectos de su vida que, por supuesto, todavía no se conocen. Y hoy alguien muy cercano, o que fue muy cercano a él, ¿no?, porque ahora ya nadie quiere ser cercano a él, me contó lo siguiente. Resulta que Andrés Hurtado siente que es un magnate. Él está convencido de que es un millonario, que es el Donald Trump peruano, y que sus hijas, Yosetti y Génesis, son las Kardashian. Entonces, él necesita, no desea, no quiere, necesita un presupuesto diario de $30.000 para poder cubrir su elevado nivel de vida, para poder costear todos los lujos que él ha decidido sean su estilo de vida y el de sus hijas. Entonces, en ese afán de tener cada día $30.000 para gastar, ¿ustedes imaginan el nivel de estrés? Si ganar $1.000 nomás al mes ya es un estrés, imagínense lo que debe ser para este hombre, ciertamente excéntrico, tener esa cantidad de plata todos los días. Entonces es capaz de cualquier cosa, de absolutamente cualquier cosa, y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Y cuando no los consigue, quiero decir, cuando no produce, cuando no obtiene $30.000 al día, su psoriasis, que es la enfermedad que lo aqueja hace mucho tiempo, se dispara, se descontrola y no hay maquillaje capaz de disimularla. Entonces, de verdad, se ha convertido en una especie de pulsión, o de obsesión, ya estoy como la jueza, porque realmente él siente que sus hijas y él necesitan esa cantidad de plata. Creo que debe ser muy triste, ¿no?, para una persona de orígenes pobres, de educación casi nula, porque él siempre se jactó de no haber terminado el colegio. Debe ser muy triste imponerse esta necesidad y ser capaz de absolutamente cualquier cosa con tal de conseguir el dinero. Bueno, ya lo estamos viendo. Las facturas están hablando y lo único que no sabemos es ¿dónde está? ¿El ministro Santibáñez sabe dónde está? ¿El presidente del Poder Judicial, el doctor Arévalo, sabe dónde está? ¿Su abogado, el doctor Julio Rodríguez, sabe dónde está? Julio Rodríguez, qué valiente, de verdad. Saludo su coraje de tener a un defendido tan
complicado. Samir Villaverde ya era bastante pesado, pero Chibolín, mi respeto, doctor Rodríguez, francamente. Muy bien, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Están en nuestros estudios los abogados Roy Gates y Omar Chejade. Buenas noches, bienvenidos al programa. Encantado de estar en tu programa. Buenas noches, Beto, muchas gracias. Tengo que decir que, bueno, a Omar lo conocen y a Roy Gates también, pero en este caso el doctor Gates viene en calidad de abogado de la empresa minera Paltarumi, cuyo accionista principal es el señor Jimmy Fluker, que ha estado en las noticias últimamente. Yo quisiera conversar con ambos sobre esta actividad ilícita relativamente nueva para los legos, que es la minería ilegal, porque pareciera que se ha convertido en el nuevo narcotráfico. Y los que no somos abogados no entendemos muy bien, ¿no? Qué delitos comporta, cómo funciona este tráfico. Quisiera comenzar por el doctor Roy Gates, porque aquí se ha hablado del caso Fluker en el contexto de las declaraciones de la señora Ciucho, en el contexto de la investigación del caso de los Muley, y hay un colaborador que ha hablado de un pago de $80.000, verbalizado como el famoso whisky de 80 años, canalizado a través de Andrés Hurtado a la fiscal Peralta. ¿Estoy citando correctamente, doctor Gates? Sí, así es, Beto, exactamente. Explíquenos. Lo que ha ocurrido es que se ha hecho pública una declaración, ¿no?, del señor Ciucho, que ha indicado en la fiscalía que el señor Muley habría realizado un pago de $80.000 a Andrés Hurtado para que a través de la fiscal Peralta, es lo que dice este testigo, se le abra una investigación a la empresa Paltarumi y al señor Jimmy Fluker. ¿Y cuál sería el motivo? El motivo es que la empresa Paltarumi es competidora directa de la empresa del señor Muley. Entonces, lo grave de todo esto, Beto, es que en virtud de ese supuesto pago que ha habido, porque es un hecho que está en investigación actualmente en una Fiscalía Suprema, habría originado la apertura de investigación a la empresa Paltarumi y al señor Jimmy Fluker por lavado de activos, así como se han generado otras investigaciones que a la fecha ya están archivadas. Pero todo esto genera un grave perjuicio, no solamente al señor Jimmy Fluker, sino a la empresa, porque a raíz de un hecho de investigación de lavado de activos viene una serie de consecuencias absolutamente nefastas. No solamente estoy hablando de la investigación propiamente dicha, sino de un daño reputacional incalculable y un daño económico, porque los bancos ya no te quieren prestar, ya no quieren realizarte financiamientos, ¿no? Ya sean nacionales o internacionales, porque basta que uno esté en una investigación y ya se interpreta que es culpable. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos, como cualquier ciudadano, una presunción de inocencia en una investigación penal. Eso es en teoría. Pero en la práctica, y tú lo sabes mejor que yo, Beto, en el juicio mediático, en el juicio político, lo que existe es una presunción de culpabilidad. Y la noticia, cuando sale de que una persona está investigada por lavado de activos, puede generar, se puede publicitar con bombos y platillos, pero resulta que cuando se archiva esa investigación ya nadie lo dice, como ha ocurrido con el señor Jimmy Fluker. Y como ha ocurrido también con los hermanos Ciucho. Y aquí quería preguntarte, Omar, si es posible que el nivel de corrupción en nuestro país llegue tan alto que un animador de televisión o un imitador humorístico se convierta en el fiscal en la sombra, ¿no? En el fiscal de la nación en la sombra, que pueda ordenar a fiscales, como ha ocurrido en el caso de Chibolín con la doctora Peralta. Lo que está narrando el doctor Roy Gates es exactamente la misma figura que ocurrió con los hermanos Ciucho cuando ellos dejan de pagarle la coima a Andrés Hurtado. Andrés Hurtado les exige el pago de $100.000, los Ciucho solamente pagan $20.000, y en ese momento se rompieron los códigos, se rompieron las reglas, y en ese momento le lanza la fiscalía como si la fiscalía fuera un mastín. Y comienzan ellos con un proceso que es el viacrucis del lavado de activos,
que muchas veces implica la pérdida de dominio, implica que la persona deja de tener sus propiedades, sus cuentas, sus vehículos y se queda en la ruina, se queda con lo que tiene puesto. Entonces, ¿cómo hemos podido llegar a este nivel de putrefacción de que un animador televisivo ordene investigaciones por lavado de activos? ¿Dónde estamos? Sí, mira, Beto, el Ministerio Público lamentablemente hace muchos años ha dejado de ser la reserva moral del país, ¿no es cierto? Que antes lo era. Habían en otras épocas fiscales de la nación de primera, como César Elejalde. Seguramente los hay todavía, Jurado. ¿no? No, me refiero al fiscal de la nación, ¿no? Ok. Pero hace muchos años, después probablemente de Blancanelia Colán, viene gente pues como Zoraida Ábalos, entre otras, que juegan con el poder y también con el poder mediático. Entonces no me sorprende que un personaje tan execrable, despreciable como Andrés Hurtado Chibolín haya manejado con dinero de por medio, con fiestas, con lujurias de por medio, con prostitución también, como no, de por medio, al Ministerio Público, ¿no? Y muchas veces, como lo hacía Montesinos, los tenía chantajeados. Entiendo, por lo que he estado investigando, que Andrés Hurtado era uno de los personajes en algún momento cercano a Montesinos que organizaba orgías, ¿cierto? Y este ánimo de Chibolín, no solamente de figuración, sino de extorsionar, creo yo que tiene mucho que ver con los métodos montesinistas, ¿no? Es decir, de chantajear, de decir que tengo poder, y efectivamente tenía cierto poder, no solamente en el Ministerio Público, yo creo que lo sigue también en el Poder Judicial, y seguramente lo sigue teniendo. Tú hablas en pasado, pero tiene, claro, el poder lo tiene, porque no puede ser que se demoren 18 días y nadie se toma la molestia siquiera de mandar pues un patrullero, aunque sea hacer la finta de que lo buscan. Nadie lo busca, mira que porque nadie lo quiere encontrar. Y mira que estamos hablando hoy por hoy, has dicho un tema interesante sobre la minería ilegal y lavado de activos, de los delitos más graves que tiene el Código Penal. O sea, el lavado de activos es un delito que depende de fuentes de delitos, de otros delitos, no es un delito independiente, sino que depende de un listado, que puede ser entre ellos la minería ilegal, el tráfico de drogas, la corrupción de funcionarios, etcétera, y que tiene una pena gravísima, como la tiene, como no, la minería ilegal. La minería ilegal, hoy por hoy, Beto, es incluso más gravoso y más dañino económicamente que el tráfico de drogas. Porque el Perú, el 40% de la actividad productiva del país es minería. Y si hay minería ilegal, que aparentemente llega al 50%, ¿cuánto dinero deja de percibir el Estado peruano justamente por los mineros ilegales? Como por ejemplo estos señores que tú lo has revelado hace pocos días, y en el que Chibolín ha intervenido porque se sabe que hay muchísimo dinero. Fíjate, acá termino. Uno de los pocos casos de devolución de oro decomisado ha sido justamente el de los señores Milei. El otro caso era el de Peter Ferrari. Muley, no Milei, es argentino. De Muley. Y antes de Ferrari, era uno de los pocos casos. Ningún fiscal, ningún juez te devuelve un oro decomisado que vale tantos millones de dólares de manera tan fácil. Es decir, acá ha corrido demasiado dinero en Fiscalía y en el Poder Judicial. Antes de ir a la pausa, doctor Roy Gates, todos se tiran la pelota en cuanto a quién ordenó esa devolución de oro tan histórica a la familia Muley. ¿Quién ordena? ¿Un fiscal? ¿Un juez? ¿Ambos? No, es una medida cautelar decidida por un fiscal y cualquier variación de la medida cautelar decidida por un juez, y cualquier variación de la medida cautelar también la decide el juez. El fiscal opina, solicita y el juez decide. Es importante su opinión, ¿no? Claro, porque se ha especulado mucho, ¿no? La fiscal no devuelve, la fiscal sí devuelve. Sí. Y lo mismo con la apertura de investigación, porque ¿quién es el fiscal encargado? ¿El fiscal superior o el fiscal provincial? Esa es una pregunta muy importante en este caso, ¿no? Es una investigación incipiente, sabemos ya cuál es la información que existe. En el caso de la doctora Peralta, que es una fiscal conocida en el ámbito, es una fiscal superior que no decide aperturas de investigación.
¿ok? Nosotros no vamos a afirmar nada ni a favor ni en contra de la doctora Peralta, ella sabrá cómo defenderse. Pero un fiscal superior no abre investigación, abre un fiscal provincial. En este caso lo que a nosotros nos importa, Beto, es que a la empresa se le ha abierto una investigación de una manera absolutamente fraudulenta y eso no puede ocurrir en nuestro país, porque lo único que se hace con esto es ahuyentar inversiones. ¿Quién va a venir a invertir en el país si no hay seguridad jurídica? Y permíteme decirte... Y destruir la institucionalidad. Totalmente. Porque no puede ser que por una revancha, por una coima no pagada, uno termine en un proceso Exactamente. que es una pesadilla. Permíteme decirte lo siguiente que es importante, porque a raíz de esto se generan una serie de consecuencias. La empresa Paltarumi era un auspiciador platino de la Expomina que ha sido del 11 al 13 de septiembre. Aquí está la primera invitación, te la puedo dejar, donde consta ahí, y esto se ha publicitado en distintos medios, que Paltarumi era un auspiciador platino, tenía 2 stands alquilados y el señor Jimmy Fluker iba a hacer una exposición. ¿Qué ocurrió? Los organizadores del evento 3 días antes llaman al señor Jimmy Fluker a pedirle que se retire del evento. ¿Por qué? Porque otros auspiciadores, importantes empresas, le habían solicitado así. Y lo que estoy diciendo se puede corroborar con una entrevista que salió en Caretas del presidente de la Sociedad Nacional de Energía, Petróleo, que es el señor Govitz. ¿Qué dijo el señor Govitz en esta entrevista? Ya se le ha enviado una carta notarial también. Señala, porque le preguntan, ¿no? Un dueño de procesadoras, Jimmy Fluker, fue anunciado en el evento de esta semana en Expomina. Ya no aparece en el programa, pero entiendo que ustedes en el gremio fueron muy críticos. ¿Y qué dijo Govitz? Con esto termino. Si el organizador de este evento decide invitarlo, yo no puedo evitar que lo invite. Si es así, nosotros no vamos a participar y así de claro lo hemos dicho. No vamos a avalar a alguien que está actuando desde nuestro punto de vista al margen de la ley. Si tenemos atisbo de que participa, tengan la seguridad que las empresas formales nos vamos a retirar. ¿Qué le está diciendo? Que es un informal y que actúa al margen de la ley. Y esto es consecuencia del señor Govitz, vamos a ver qué responde, pero probablemente el señor Govitz se deje influir por lo que la Fiscalía abre. Entonces, no puede influir por lo que Chibolín decide. O por lo que Chibolín decide, no lo sé, eso será materia de investigación, pero lo que no puede ocurrir es que se manchen honras, ¿no? Y a una empresa que le da trabajo a más de 321 familias y que es absolutamente formal, la empresa Paltarumi es una empresa formal, tiene un reconocimiento de formalidad por la Dirección Regional de Minería, que tributa, acaba de recibir hace 2 semanas, Beto, una visita inopinada de 20 fiscalizadores de la SUNAT. Han hecho un análisis exhaustivo y han determinado que no existe ninguna infracción de ningún tipo. Bien. Bien. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a continuar conversando. Antes de irnos a los mensajes, si te apasiona el casino online, llegó el momento de jugar en Olimpo.bet. Disfruta de los mejores juegos y gana como los dioses sin salir de casa, en tu celular, tablet o PC. Estés donde estés, juega, gana y cobra más rápido que un rayo en Olimpo.bet. Ya regresamos. Ministro Santibáñez, ¿a quién protege más? ¿A Cerrón o a Chibolín?